La semana pasada empecé un tema con ustedes que titulé Las trampas de Satanás. La semana pasada di la primera parte y todavía nos quedan algunas cosas más que decir hoy y el siguiente domingo, por lo menos. No me voy a extender tanto. Yo cuando predico algo en serie son 4 sermones, 5 aproximadamente. Pero bueno, cuando hablo de trampas de Satanás, por implicación estoy hablando de tentaciones, estoy hablando de engaños, de mentiras seductoras. Y como lo dije la semana pasada, Satanás rara vez se te va a presentar de una manera horrorosa, de una manera que a ti te infunda miedo o temor. Es muy raro que Él se nos presente así. Él es más sutil. Él es el padre de la mentira, dice la Escritura. Incluso hay un término que vimos la semana pasada que es maquinaciones, y veíamos que eran cosas bien calculadas en nuestra contra. Así es como Él se nos presenta, con maquinaciones. Que por cierto quiero corregir, dije que la palabra en griego de maquinación era geomata y no es geomata, es noemata. Disculpen la equivocación del domingo pasado. Así que es necesario que yo sepa quién es mi enemigo por un lado, pero también, hermano, en primera instancia yo necesito enfocarme más en conocer a Jesucristo. Alguien me habló esta semana pasada y me decía que tiene poco de haber conocido a Jesucristo y que estaba leyendo un libro que se llama Cerdos en la Sala. Y le dije, ese libro no es para ti. Ese libro es demasiado para ti. Le dije, no te lo recomiendo. Dije, lee la Biblia. Ahí está. Yo no sé por qué a veces tenemos esa seducción de conocer esas partes o esas historias de demonios y cosas de esas. Y no digo que no existan, existen. Pero donde yo tengo que mirar primero es en Jesucristo. Ahí es donde yo tengo que enfocarme primeramente y posteriormente ver la contraparte de mi enemigo. Así que en esta mañana, lo primero que quiero insistirte es que antes de pretender o enfrentar, hacer guerra espiritual, resistir a nuestro enemigo, yo tengo que pasar más tiempo a los pies del Señor, conociéndolo a través de su palabra. No puedo pedirle ayuda a quien no conozco. No puedo usar el nombre de Jesús si no conozco al portador del nombre. No es magia, no son fórmulas, no es algo que yo digo y pasa. Yo necesito conocer a Jesús. Esa es la clave. Si yo no conozco a Jesús, capaz que un día el diablo me dice, como aquellos exorcistas ambulantes en el libro de los Hechos, conozco a Pablo y conozco al Jesús del que predica Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Por eso es necesario que yo conozca primero más de Jesucristo. Así que quiero que escuches con atención esta parte que te voy a estar hablando. Yo necesito entender que su sacrificio, el de Jesucristo, es suficiente, y escucha eso, es suficiente para perdonar mis pecados y transformar mi vida. Que la obra de salvación está completa, no necesita de mi ayuda en lo absoluto. Por eso la salvación en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, que no es producto de mi esfuerzo, sino de mi fe. Es diferente. Es decir, con mis obras yo no puedo convencer a Dios de nada. Mi fe sí. Él ve mi fe, ve que pongo mi confianza en su sacrificio y su sacrificio me perdona, escucha esto, todos mis pecados, todos. No hay algo que Él no me haya perdonado, no hay algo que Él no haya cancelado antes de que yo viniera a Jesucristo. Me refiero, cuando yo vengo a Jesucristo y entrego mi vida a Él, su sacrificio es tan pleno y tan suficiente que toda mi vida anterior queda perdonada, y cualquier cosa que haya estado sobre mí, alguna maldición, etcétera, queda cancelada por el poder del nombre de Cristo. ¿Escuchaste eso? Cuando vienes a Cristo, así es. Si no, entonces el sacrificio de Cristo no es suficiente, y por eso Satanás nos atormenta, porque yo no he entendido esa parte, que su sacrificio fue tan pleno
Que yo no tengo que andar haciendo algo después para que yo sea perdonado o sentirme salvo. Es pleno, es suficiente. Quiero que quede eso muy claro, hermanos. De hecho, por ese sacrificio, y escucha esto, dice la Escritura en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, dice que Él anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra, que las clavó en la cruz del Calvario. ¿Estás escuchando lo que dice ahí? El acta de los decretos que había en nuestra contra. Repito, el acta de los decretos que había en nuestra contra. Nuestra total acusación fue clavada en la cruz del Calvario. Eso es suficiencia. No necesitas hacer más, sino ahora vivir una vida de santidad, una vida que agrada a Dios y que está basada en su palabra. Anulando el acta de los decretos que nos era contraria y clavándola en la cruz del Calvario. Y dice la Escritura en ese mismo pasaje que Él expuso públicamente a los principados y a las potestades, que triunfó sobre ellos. Yo no sé si has pensado bien en lo que dice ahí, que el sacrificio de Cristo es tan pleno que Satanás no tiene más autoridad sobre ti, porque Él lo expuso públicamente. Cuando dice que triunfó sobre él, la idea que se da ahí es que cuando un conquistador iba hacia derrotaba al otro rey, lo ataba a su carruaje y lo paseaba por toda la ciudad, y así celebraba la victoria sobre su oponente. Eso fue lo que hizo Jesús con Satanás. ¿Sí escuchaste? Eso fue lo que hizo Jesús con Satanás. Entonces tú no tienes que vivir oprimido por él en ninguna manera. Él está derrotado por Jesucristo, y cuando tú pones tu fe y tu confianza en Cristo, no tienes que vivir atormentado por él de ninguna manera. Por eso hablo de la suficiencia del sacrificio, porque luego nosotros decimos cosas como: no, es que el diablo me está atacando mucho y ya no sé qué hacer. Hermano, vuelva a los pies de Cristo y vea que Cristo le ha dado la victoria, y que usted se apropie de esa victoria por la fe. Que yo no tengo que vivir atormentado por él, por mi pasado, por nada de eso. De hecho, en Lucas 10:19 dice la Escritura, les dice Jesús a sus discípulos: he aquí, yo les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Creo que a veces le damos más crédito a Satanás del que no tiene. Creo que a veces es más fácil decirle a alguien que Satanás lo tiene atado y ese tipo de cosas, cuando lo que yo veo aquí es que su sacrificio es pleno, no le falta nada, que Satanás está derrotado, que yo tengo autoridad. Serpientes y escorpiones son figuras de Satanás o figuras de demonios, y yo los puedo hollar, yo los puedo pisotear. ¿Estás comprendiendo? Nuestra herencia es la victoria, hermano. Hermana, nuestra herencia es la victoria en Cristo Jesús. Yo no tengo que vivir atado por nada, ni atada a nada que quiera desviarme de mi atención hacia Jesucristo. Tenemos autoridad, y esa autoridad no reside en mí, me ha sido dada por medio de Jesucristo. ¿Sí? Por lo tanto, hermano, es necesario que yo entienda un principio de autoridad que viene en la Biblia. No sé si recuerdas la historia que viene en Lucas capítulo 7, donde está un soldado romano y tiene a alguien enfermo, y el Señor le dice que va a ir a su casa a sanarlo, al siervo. Y el centurión le dice: no, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo soy un hombre, escucha esto lo que dijo: yo soy un hombre sujeto a autoridad. No dijo puesto en autoridad, dijo sujeto a autoridad. Y si yo le digo a este ve, va. Y si yo le digo a este haz, lo hace. Así que nada más dilo. El principio de autoridad bajo el que tú y yo nos movemos es que hemos aprendido a vivir bajo autoridad, no sobre, es decir, no me enseñoreo.
yo estoy sujeto a la autoridad de Jesucristo, a la autoridad de su palabra, y en eso radica mi autoridad sobre. Si no, no hay autoridad. ¿Comprendió eso, hermano? Amén, allá arriba, hermanos. Sí. La autoridad viene por eso, porque yo vivo sujeto a Dios y sujeto a su palabra. Y entonces tengo autoridad. Es que a mí me nombraron, sí, hermano, pero sujeto al Dios y sujeto a su palabra. Es que aquí yo soy el pastor, sí, pastor, pero sujeto a Dios y sujeto a su palabra. No puedo brincar de ahí. Y entonces yo tengo autoridad. Porque imagínese, voy yo y quiero reprender a un demonio y le digo que en el nombre de Jesús se salga de él. Y él me va a decir, sí, pero no te quieres sujetar a Dios, ni te sujetas a su palabra, no tienes autoridad sobre mí. Así funciona esto, son principios de autoridad bíblicos, principios espirituales. Ahora, otra cosa que yo tengo que entender es que la Biblia me llama a tomar toda la armadura de Dios. Si lo ha leído ahí en Efesios 6, si no lo ha leído, habrá ahí su Biblia. En Efesios capítulo 6. Se habla de la armadura de Dios. Y aquí quiero explicarle algo que es sumamente interesante. Porque la Escritura dice en este pasaje que hemos de tomar la armadura de Dios, capítulo 6, versículo 11. Dice, vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué, hermano? Dice ahí la palabra esa, acechanzas. ¿Sabes que esa palabra en griego es metodia? De donde viene método. Es decir, yo tengo que estar atento con la armadura de Dios, porque Satanás, ¿se acuerda que utilizamos maquinaciones también? Él ha fraguado trampas mortales para nosotros. Él ha calculado todo, hermano. Él te conoce, él sabe discúlpeme esta expresión, él sabe de qué pata cojeamos, discúlpeme la expresión. Él lo sabe. Él sabe que cuando está aquel varón en algún hotel y le está cambiando a la tele y de repente sale una escena ahí medio, y sabe si le va a capturar la atención o no. Pero sabe que a la mujer que le gustan esas cosas caras, collares de perlas y todo eso, cuando salga o cuando vea, va a llegar contigo y te va a decir, sé que me lo puedes comprar, sé que sí puedes. Es más, por fe. Y el marido ahí va y le trae su collar de perlas. Él sabe cómo llegarnos. Él es astuto. Por eso te digo que rara vez va a presentarse con un demonio de cara fea. No. Él va a llegarnos por ahí, por donde él sabe que puede encontrar un atajo. Por eso dice aquí, vístete toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas, las maquinaciones, los planes de Satanás en contra de tu vida. Y luego en el versículo número versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, y mire lo que dice, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar. Lo único que te va a mantener firme, bien, en contra de Satanás es vestir la armadura. Aquí quiero que entiendas algo. Esta armadura no se quita y se pone. No. El día que te entregaste a Cristo se te fue dada y ahí está. Es decir, hermano, nada más piense un poco. En la armadura de Cristo se habla del yelmo de la salvación. ¿Me lo puedo quitar? ¿Me lo puedo quitar y poner? No. Porque entonces implicaría que aquí llego con la armadura, o salgo allá con la armadura, y cuando llego a la casa me la quito. Y luego en la mañana me la pongo. No, la idea bíblica es que es algo que he visto y no me lo vuelvo a quitar hasta que esté en su presencia. Porque allá es donde no la voy a necesitar. Aquí la necesito día y noche, noche y día. No es algo que me pongo y me quito. No es el sentido de la Escritura. Y yo tengo que entenderlo. No me puedo quitar la palabra de Dios. Hermano, es que nada más piense por lógica. Si me tengo que estar quitando y poniendo cada una de esas cosas, entonces quiere decir que a veces no traigo la Biblia en mi corazón. Sí, dijo una vez un hermano,
ahorita no me hablen porque no traigo el yelmo de la salvación. Dije, espérese, hermano, ¿qué le pasa? No, eso es algo que yo traigo puesto de continuo. Quiero que quede eso bien claro, hermano. Así que son ataques calculados, acechanzas, maquinaciones, trampas estratégicas en nuestra contra para hacernos dudar, tropezar y, si es posible, ser destruidos. Estar firmes, resistir, es lo que yo necesito saber. Y también tengo que entender lo que dice 2 Corintios 10. Abra su Biblia allí, por favor. 2 Corintios 10, versículo 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Sabes, amado hermano? Las armas de nuestra milicia, definitivamente está la armadura de Dios. No lo podemos descartar. Ahí está la armadura de Dios. Y la armadura de Dios habla de un escudo, la armadura de Dios habla de una espada. Pero también, hermano, por implicación en todo el contexto de la Biblia, tiene que referirse a la palabra, es decir, a lo escrito, y tiene que referirse, hermano, a la oración. Y dice que esas son nuestras armas. Y dice allí que son poderosas en Dios, no son carnales, yo no las ideé, no fueron creación mía, es algo que Dios me ha dado, y eso que Dios me ha dado es completo, yo no le tengo que agregar nada. Mire, una vez una hermana, muy buena intención, pero a veces la buena intención no es suficiente. Mira, una hermana que tenía problemas con su esposo, y ella quería que su esposo se convirtiera. Entonces le dijo la hermana: mira, hermana, va a agarrar una foto de su esposo, lo va a poner debajo de su almohada y cada noche va a orar por él. Y entonces él va a cambiar. Híjole, eso me sonó a otra cosa. ¿Sí? ¿Sí saben que hay un asunto mágico donde tomas un vaso con agua y pones la foto de la persona abajo del vaso de agua? ¿No sabían eso? Anótelo. No, no es cierto. No, no es cierto. Eso es magia, hermanos. Y yo no puedo equiparar la magia con la Biblia. La Biblia está acá y la magia está acá. La palabra de Dios arriba, la magia está muy abajo, no se compara. Es decir, yo no tengo que acomodarle algo aquí. Una vez vi a una persona que estaba orando por otra, y yo creo que se desesperó y agarró la Biblia y se la puso en la cabeza y empezó a orar por él. No, si novedosos somos. También me tocó escuchar a un predicador que dijo: ore por usted mismo, impóngase las manos usted mismo. Y ahí estaba toda la gente así. No se puede, porque el principio en la Biblia es que tiene que ser alguien que ore por ti, te imponga las manos y que tenga autoridad espiritual. Pero no pensamos lo que se nos dice, simplemente lo hacemos, y desgraciadamente por esa razón se han infiltrado cosas a las iglesias. Así que son poderosas en Dios, no son carnales, no son ideas mías, ni necesitan que yo les agregue algo. Todo lo que tenga que saber sobre la armadura está en la palabra. Sobre la misma palabra de Dios, aquí está escrito. Y sobre la oración, aquí está escrito. Y dice aquí que son poderosas para la destrucción de fortalezas. No voy a abundar en todo el pasaje, lo haré en otra ocasión, pero ahorita quiero detenerme ahí en fortalezas. Una fortaleza, déjame explicarte qué es. Son premisas falsas que niegan las promesas y la palabra de Dios. Una fortaleza es un pensamiento que se ha asegurado ahí en tu cabeza, ¿sí? Eso es una fortaleza. Es una premisa falsa que niega las promesas y la palabra de Dios. Y ahí está. Y Satanás trata de ponerte ahí esa fortaleza. Por ejemplo, una fortaleza es: el Señor no puede perdonarme este pecado. Fui demasiado lejos, el Señor no me puede perdonar. No,
Claro que puede perdonarte, pero el diablo quiere que tú creas eso. Por esa razón, yo tengo que ir a la palabra y ver ahí que por amor de su nombre, dice, por amor de mi nombre borro tus rebeliones, perdonándonos todos los pecados en Cristo Jesús. Y entonces ya no depende de mi idea, de mi fortaleza, sino de lo que la palabra de Dios dice. Así son nuestras armas de poderosas. Inclusive dice que llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y eso solo se logra por medio de la palabra. Cuando la palabra de Dios está aquí, la palabra de Dios saca lo que esté ahí y que no va acorde con la voluntad de Dios, y lo quita, lo hace a un lado. Así que vamos a volver al pasaje de Mateo capítulo número 4, que fue donde empecé. Era necesario decir esto y voy a seguir abundando en cada predicación en algo de lo que el sacrificio es, el sacrificio de Jesucristo es para nosotros. Necesitamos saber y conocer, hermanos. Hay un pasaje en Isaías que dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Hay otro que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero acá dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y sabes que estudiando esos dos pasajes me di cuenta que la intención en ambos pasajes implica que cuando dice conocimiento no es mero conocimiento, es comunión con Dios, es acercamiento, es vida de relación con Él. Si a su pueblo le falta eso, es llevado cautivo, ¿sí? Por esa razón, en algunas partes, y quiero decir esto porque así es, no es sarcasmo, pero es la gente que empieza: y conságrale tu billetera al Señor. Y a ver, aquí se forman los de $100 y acá los de 500, y los que traen morralla, ustedes espérense allá porque esa no le agrada a Dios. Sí, eso existe. Pero ¿sabes por qué existe? Porque al pueblo le falta conocimiento. Por eso. Sí. Por eso salió aquel predicador diciendo que somos Jehová Junior. Y su iglesia lo cree. ¿Y sabes por qué lo cree? Con todo respeto, porque le falta conocimiento. Tú y yo no podemos ser Jehová Junior. Es una blasfemia contra el nombre de Jesucristo. ¿Sí? No lo somos y nunca lo seremos. Jamás. No podemos. Necesito conocer. Mateo 4. La escritura dice, versículo 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Versículo 3: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mira, esta trampa está excelente. Es una trampa fabricada no solo contra el Señor Jesús, porque es directamente hacia Él, pero creo que es algo que Satanás sigue intentando contra nosotros. Mira, después de 40 días de ayunar, Jesús está físicamente débil, y esto lo hacía un blanco perfecto. Tú tienes que entender que cuando estamos débiles físicamente, también somos blancos de Satanás. Por eso tenemos que depender más de Jesucristo, más de su palabra. Él nos ataca con más vehemencia a nuestra debilidad física. Pero Jesús, en medio de esto, decidió depender de la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que está cuestionando en la vida de Jesús, Satanás? Fíjate: si eres hijo de Dios. Unos versículos antes, en un pasaje antes, en el bautismo de Jesús, en el capítulo 3 de allí de Mateo, dice la escritura que los cielos se abrieron, versículo 17, y que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué le dice Satanás acá? Si eres el Hijo de Dios. ¿Sabes que eso es algo que Satanás también ataca en nuestra vida? La escritura dice en Juan 1:12, lo dije ahorita, que fuimos llamados hijos de Dios porque lo hemos recibido, hemos creído en Él. Él ataca esta relación
filial que tenemos con Dios como Padre Celestial, de que somos sus hijos, y cuestiona si somos hijos o no. Y esto es importante que yo lo discierna y que yo lo entienda, porque Él va a venir en ocasiones, y cuando tú te equivoques, porque la Escritura dice que podemos llegar a pecar, no como hábito, pero sí existe la posibilidad de que yo peque. Por eso dice en 1 de Juan capítulo 2, y si alguno de vosotros hubiere pecado, lo cual implica posibilidad, dice, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, cuando tú llegas a pecar, ¿sabes quién va a llegar primerito a decirte que Dios ya no te ama? Satanás. ¿Tú crees que el Señor te va a perdonar eso? No, hombre, Dios ya debe haberse cansado de ti. Otra vez saliste con lo mismo, ¿sí? Otra vez tu misma historia, y acuérdate, y empieza la presión satánica, y empieza. Entonces, alguien puede llegar a convencerse, no, ya no soy hijo, ya perdí, ya no sé qué más hacer, yo creo que el Señor no me va a perdonar esto, y empiezan a hacer la fortaleza. Pero ¿sabes por qué nace? Porque no conozco su palabra. Cuando yo la conozco es diferente. Porque lo que dice la Escritura es que si he pecado, dice que tengo un abogado, ¿sí? Y que si confieso mis pecados, Él es el justo, ¿para qué? Para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. ¿Por qué dejo entrar una idea que no corresponde a la verdad que la Biblia me dice? Yo tengo que ir primero sobre esa verdad, pero como no conozco la otra verdad, como no conozco esa verdad, tomo lo que el diablo me está diciendo. Y es una mentira. Tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios si has entregado tu vida a Él, si te has arrepentido de tus pecados, si has cedido tu voluntad a su voluntad, y si tu guía es la palabra de Dios. Eso es ser hijo de Dios. Y si tú tienes eso, nadie lo puede quitar. Amén. Satanás quiere que dudes de tu identidad como hijo, pero no depende de tus sentimientos, ni de tus ideas, ni de lo que otros dicen. Así que tú y yo somos hijos basados en que hemos creído en Jesucristo. Y así es. Y a menos que yo quisiera darle la espalda al Señor y renunciar y blasfemar su nombre y decirle ya no quiero nada con Él, estaríamos en problemas muy graves. Pero si usted está aquí y está buscando el rostro del Señor, usted es hijo. Y eso le preocupa a Satanás, porque él quiere que usted dude de esa filiación, que usted se cuestione. No, yo no soy hijo, yo soy el último de la fila. No, espéreme. Aquí todos cabemos en la mesa. Amén. Todos estamos en la mesa. Y eso es maravilloso, es la gracia de Dios. Ahora, cuando Satanás nos quiere hacer dudar de que somos hijos de Dios, él quiere que nosotros utilicemos nuestros propios recursos para convencernos de que somos hijos de Dios. Mira lo que le dice: Jesús tiene hambre. Y fíjate lo que le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? ¿Se acuerda? ¿Qué era lo que Satanás quería con Jesús? Que utilizara sus propios recursos para satisfacer sus necesidades. Claro que Jesús podía convertir las piedras en pan, sí lo sabía, ¿no? Tiene el poder para hacer eso y más. Pero él tenía que estar sujeto al plan de Dios, a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Fíjate cómo cuando Él nos hace dudar de nuestra filiación, entonces empezamos con, bueno, a lo mejor para que yo sienta la paz que necesito tener, yo creo que necesito ir a que fulano de tal me imponga las manos y me embarre de aceite y cosas de esas, y entonces yo estoy ideando mi propio plan. ¿Sí? No, es que me dijeron que este hermano sí está bien ungido. Vamos a que él ore por mí, y yo creo que ahí es entonces cuando voy a sentir la paz de Dios. Y vas con el hermano y ora por ti y no sientes nada. ¿Por qué, hermano? Porque no es el hermano, es su palabra. Y entonces repito, mis propias soluciones para satisfacer mis necesidades. No solo necesito paz, es que yo necesito sentirme perdonado. Pues voy a ir con este tipo que se apellida Lozano a tomar un curso. Sí, no hay un tipo que se apellida Lozano. Digo, no tengo nada contra él.
pero la palabra de Dios es suficiente. Y entonces, hermano, eso es lo que Él quiere. Mire, es bien raro, ¿no? Hay gente que dice, yo voy a orar para que el Señor ayude a mi hijo en la escuela. Y Señor, ayúdalo, ya está orando el hermano o la hermana. Y luego dice, se me hace que tengo que ir a hablar con el maestro para que le eche la mano. Se me hace que tengo que decirle a no sé quién, yo tengo un conocido ahí en la SEP, le voy a decir que le ayude. Bueno, hermano, o maneja usted las cosas o las maneja Dios. O confío plenamente en Dios o muevo yo los hilos. Y eso es lo que Satanás quiere, que termine usted satisfaciéndose a sí mismo, y eso es en todas las áreas. Y cuando yo no entiendo entonces que en su palabra obtengo todo lo que mi vida necesito, entonces siempre voy a andar buscando en otro lugar. Y no digo que no tome un curso, no digo que no tome una enseñanza, eso es correcto, está bien. Lo que estoy diciendo es que usted dé sus propias soluciones, no lo haga. Sí, no está mal. De hecho, yo mismo voy, hay gente que me gusta escuchar y escucho a otros predicadores porque me gusta mucho escucharlos, ¿verdad? Al único que no me gusta es a mí, casi no me escucho yo, pero sí escucho a otros. Por ejemplo, me gusta mucho escuchar a Armando Alducin y me gusta escuchar a Chuy Olivares. Es gente respetable y que tiene una buena exposición de la palabra de Dios. Y también hay gente que no me gusta escuchar. Y eso es correcto, me refiero a escuchar a alguien que alimente tu vida. Pero yo no puedo esperar, hermano, que no van a dar un curso de superación personal. ¿Y quién lo va a dar? Pues lo va a dar un fulano que viene del Tíbet. Acaba de llegar, hizo un viaje y ahí está toda la gente, ¿no? Entonces, no me refiero a eso, hermano, me refiero a las cosas que aprobadas por la Biblia y que yo puedo hacer uso de ellas, ¿correcto? Así que Jesús podía hacer que las piedras se convirtieran en pan, pero Jesús responde, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Jesús está diciendo es, sí, puedo convertir esto en pan, pero ahorita yo decido depender de lo que la palabra de Dios me dice. Por eso dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes, amado hermano? Esto es importante. Si yo voy a enfrentar a Satanás cuando él venga con sus susurros hacia mi persona, yo tengo que tener clara la palabra de Dios en mi corazón. Sí, porque viene y me ataca y el Espíritu Santo va a buscar en mi vida la palabra de Dios para recordármela y yo soltar la palabra de Dios. Pero viene a mi vida y lo que encuentra es ahí TV y novelas, y encuentra, no sé, la receta de los frijoles de la abuela, pero no encuentra la palabra de Dios. Por eso yo necesito estarla memorizando. ¿Sí? Yo tengo que estarla grabando en mi mente y en mi corazón. Por ejemplo, si él viene y me quiere llenar de ansiedad, Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Ahí está. ¿Escuchaste? Viene con tentaciones de lujuria o de sexo, y eres casado, honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. O eres joven, dice la Escritura, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y entonces toman la palabra en tu boca y puedes decir como Jesús, escrito está. ¿Estás comprendiendo? Es importante entonces que yo siempre tenga un pasaje para los ataques del maligno. Es importante que yo aprenda a defenderme con la palabra de Dios. Mira, nuestro problema es que a veces le damos valor a ciertas frases no bíblicas y no a la misma Biblia. Por ejemplo, hay gente que le están viniendo pensamientos que no debería de tener, y luego ¿sabes qué hace? Te reprendo, Satanás. Ok, pero ¿qué pasaje va a usar? ¿Sí está conmigo? Porque te reprendo, Satanás, sería como decir, ay, vete de aquí, feo. O sea, no. Use la palabra de Dios. O sea, esa frase en sí misma no tiene poder. ¿Sí me está comprendiendo? En sí misma no tiene poder. Yo tengo que usar la palabra de Dios. ¿Por qué crees que Jesús dijo, escrito está?
Mire, por ejemplo, hoy que estamos hoy hay una cuestión así medio fuerte, bastante fuerte, de declarar y decretar. Yo quiero decirle esto, y un día hablaré ampliamente del asunto. Usted no necesita declarar ni decretar nada, usted necesita conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Porque entonces la gente le está dando más poder a yo declaro y a yo decreto que a lo que está escrito. ¿Sí está comprendiendo? Y en todo caso nuestro lenguaje tendría que ser: escrito está, y decimos lo que está escrito. Pero le damos poder a ciertas frases porque no sé, sentimos como cierta magia con eso, ¿no? Y sabes que no es así. Simplemente porque no encontramos ningún ejemplo en la Biblia que alguien haya orado así. No hay ninguno. Todos citaban la palabra de Dios. ¿Ok? Pablo la citaba, Pedro la citaba. Obviamente estamos viendo que Jesús. Lo que usted necesita saber no es una frase, usted necesita conocer la palabra de Dios. Imprégnese de ella, léala, memorícela. Sí, si usted se memoriza un pasaje, mire, ya no le digo diario, pero por semana, su vida va a ser diferente. Y empiece a memorizar, porque se está llenando de inquietud aquí en su mente. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué paz. Mi mente se tranquiliza, mi corazón se vuelve estable, puedo continuar. Amén. ¿Quiere que siga o cantamos? Ya voy a acabar. Es que sí, hermano, yo tengo que darle más valor a la palabra de Dios que a cualquier cosa. Si yo no le doy más valor a su palabra, entonces estoy perdido. Mi única arma agresiva, según la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, es la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y si no conozco la palabra de Dios, ¿cómo voy a usar la espada? Viene un ataque, conozco su palabra y sé que responderle al maligno. Si el maligno viene y te dice: es que eres una mujer abandonada o eres una mujer sola, ahí en la Biblia hay una respuesta para eso. No sé si lo sabías. Si el maligno viene y te dice que no sirves para nada, allí hay una palabra para eso. ¿Por qué no te la digo? Porque quiero que la descubras. Ahí está. Si tú te sientes rechazada o no aceptado, bueno, esta sí te la voy a decir. Dice que Él nos hizo aceptos en el amado. Y ahí sana tu corazón y sana tu alma y sana todo lo que tú eres. Eres acepta por Dios, y eso es más que cualquier cosa. Es que yo quiero que me acepte la racita con la que me junto, son los libres y locos y no me aceptan porque no, como que no encajo con ellos. No, hermano, el Señor ya lo hizo acepto en Jesucristo y eso es suficiente. Déjeme terminar con esto. La siguiente tentación de Jesús, no me voy a tardar mucho porque voy en el mismo tenor. Versículo 5: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo otra vez: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué le respondió Jesús? Ahí viene, versículo número 7. Escrito está también: no tentarás. Pero qué astuto es este tipo, Jesús se defendió con la palabra y luego viene el siguiente ataque y dice: bueno, perfecto, si eres hijo de Dios, entonces arrójate de aquí. Lo lleva a un lugar, centro religioso, ¿sí? Porque dice que lo puso en el pináculo del templo. Fíjate cómo Satanás no buscó llevarlo a Las Vegas o a Cancún, ni siquiera a Monterrey. Al pináculo del templo, un centro religioso. Es algo así, que todos te vean, que chequen quién eres, que te vas a aventar y van a venir sus ángeles y te van a rescatar, porque escrito está. Tú lo dijiste, Jesús: a sus ángeles mandará. Qué tremendo es Satanás, este tipo es cosa seria. Y entonces Jesús le dice: sí, chavo, espérame, pero también está escrito algo, y es: no tentarás al Señor tu Dios. Satanás quiere hacerte creer a medias, mezclar la Biblia con razonamientos meramente humanos. Su punto no es apartarte de Dios, sino alejarte y hacerte creer que estás cerca y que no estás tan mal.
Aquí lo que estamos viendo es que Satanás cita el Salmo 91:11, donde dice esa parte: a sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos. Y lo que está diciendo es: aviéntate, Dios te va a guardar. Mira, esto es algo tan sencillo como cuando alguien nos dice, como si oyes esa vocecilla ahí en tu interior que te dice: hombre, hazlo, no va a pasar nada, Dios te va a seguir amando. No sé si han escuchado esa vocecilla aquí adentro. Hazlo, Dios nunca va a dejar de amarte. Lo importante es que nos amemos todos. Y si tus hermanos te juzgan por lo que tú hiciste, es que no te aman. Y tú dices: sí, es cierto. No es así, hermanos. Yo tengo que entender que el Señor me ama, pero el que me ame no quiere decir que apruebe lo que hago, sino que me llama al arrepentimiento. Y ahora, hermano, eso de en el templo y échate abajo, que todos te vean. ¿Sabes qué le está diciendo el diablo a Jesús? Hombre, si te quieres dar a conocer como hijo de Dios, pues haz algo así, que se vea algo vistoso. Y así que mira, qué mejor que te avienten y luego llegan los ángeles y te rescatan, y entonces todo el mundo se va a dar cuenta que tú eres el hijo de Dios. Está queriendo modificar algo. Jesús sabe que hay un solo plan, y el plan es morir en la cruz, ¿sí? Y entonces Satanás intenta modificar planes siempre. Y lo que tú y yo tenemos que saber es que el Señor me va a usar y va a mostrar que soy su hijo, no en base a lo que yo creo, sino en base a lo que Él ha establecido. Que vean que Dios está contigo, a ver si es cierto que Dios te ha prosperado, que vean que tienes buen carro, que vean que tienes buena casa. No, espérame, ese no es el plan de Dios. Quizás el plan de Dios para que vean tu prosperidad es que apoyes a uno de los misioneros que están aquí. Pero a Satanás le gusta lo vistoso. Si el día que usted me vea llegar en helicóptero a la iglesia, hermano, necesito saber dónde. Es más, hermano, utiliza internet a tu favor. Necesitas pasajes que hablen de esperanza, ponle ahí pasajes que hablen de esperanza, y ahí el señor Google te va a echar la mano y van a salir todos. Sí. Y los anotas y los escribes. De hecho, hay Biblias que traen una serie de pasajes al final. No sé si alguien tiene una que dice: para momentos de tristeza, que para momentos de aliento, porque necesitas aliento, y te lleva a leer eso, hermano. Memorícelo. Ahora sí que por el amor de Dios, memorícelo y hágalo suyo. No sabe cuánto consuelo, cuánta esperanza, cuánto aliento y qué victorias se obtienen con la palabra de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender la importancia de tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en ella. Enséñanos a memorizarla, a hacerla parte de nuestra vida, Señor. Que podamos estar impregnados de ella para poder hacer frente a los ataques de Satanás. Señor, que tomemos ejemplo de ti en este pasaje, de cómo enfrentar a nuestro enemigo. Que podamos nosotros también decir: escrito está, y entonces citar tu palabra. Señor, gracias. Gracias porque podemos obtener la victoria. Gracias porque podemos seguir tus pisadas y entonces entender que no tenemos que vivir oprimidos ni aprisionados por nada, Señor. Porque tu Hijo, cuando nos libera, entonces somos realmente libres. Y si le hemos entregado nuestra vida, entonces somos libres, porque tu sacrificio es suficiente. Desde este día, Señor, tomaré tu palabra en mi boca y la usaré para enfrentar y resistir a mi enemigo, para vencer, para darme cuenta, Señor, que tu victoria es mi victoria. Tu palabra estará en mi boca. En el nombre de Jesús estoy orando. Amén.